Pues buenos días, hermanos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. El día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos desarrollando, una serie que está siendo de mucha bendición, creo yo, para todos nosotros. Una serie que hemos titulado Conociendo a Jesús a través de los Evangelios. Y este pues ya sería el tema número 8, que se titula Jesús comienza su ministerio. Es un tema muy importante. Con este estudio quiero que nos podamos centrar básicamente en mirar en el mensaje que Jesús predicó, y vamos a tratar de explicarlo un poco más, porque creo yo que nos encontramos en un tiempo donde el mensaje de Jesús, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo necesita ser entendida y necesita también ser explicada desde los púlpitos. De tal manera que yo veo este tema muy importante para todos los que estamos aquí presentes. Vamos a tratar, repito, de explicarlo un poco más amplio para que podamos entender el propósito del mensaje y de las condiciones para entrar al reino de los cielos. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, vamos a pedirle que Él venga a ministrarnos el día de hoy. Padre, el día de hoy, Señor, te queremos dar gracias porque en tu infinito amor y en tu misericordia te acuerdas de nosotros, Señor. Sabes, Señor, que somos polvo, que somos ceniza, Señor, que te necesitamos en cada paso que damos, Dios. Y hoy, Padre, nos hemos dado cita justamente porque reconocemos esa necesidad de ti. Y venimos hoy y te decimos, Padre, háblanos a nuestro corazón. Aún, Padre, que este tema pueda ser muy importante para todos los oyentes, que podamos analizar nuestra vida, que puedan, Señor amado, de alguna manera comprender todos los que estamos aquí cuál es el mensaje que tú nos has dejado desde los cielos. Y Padre, todo esto yo te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Envía tu Espíritu Santo en medio de este lugar. Y Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a revisar, hermanos, los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Para ver este inicio, este comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solamente como un comentario, ¿por qué se le conoce como evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas? Porque su texto, colocado en tres columnas paralelas, nos muestran muchas similitudes en la narración, con frases idénticas o en ocasiones, podemos decirlo también, con ligeras diferencias. Y a veces esas diferencias lo que hace es enriquecer la lectura o darnos una perspectiva diferente, adicional a los acontecimientos que ahí se narran. En la plática anterior, solamente para que podamos nosotros estar entendidos y a manera de recuento, estuvimos hablando acerca de la tentación a la cual fue sometida nuestro Señor Jesús. Cuando estuvo en el desierto, nos hemos de acordar, en un momento de preparación, estuvo 40 días llevado por el Espíritu, y dice la Escritura que en esos 40 días estuvo en ayuno, ¿verdad? Y vino Satanás, el tentador, y puso en tentación a nuestro Señor Jesús, como una preparación previa a su ministerio. Y por lo tanto, vamos a ver qué sigue en esta narración de los evangelios. Y vamos a ver cómo después de haber estado pues prácticamente 30 años observando la degradación y el derrumbe moral y espiritual de las familias y de la gente que le rodeaba, entonces es cuando él hace su presentación pública, ¿verdad? Ya con un mensaje sencillo pero muy profundo. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 4, versículo 14 y verso 15. Dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué observamos en este pasaje, hermanos? Lo primero
que aunque no se nos pone ahí de manifiesto, pues quiero decirte que del versículo 13 al versículo 14 hay un lapso por lo menos de un año, ¿sí? Donde el Señor, de acuerdo al Evangelio de Juan, te pido que lo veas en casa, desde el capítulo 2 al capítulo 5, y te vas a dar cuenta que de acuerdo al Evangelio de Juan, podemos ver que estuvo en ese tiempo, después de haber sido probado en el desierto, estuvo en Judea comenzando a enseñar a la gente, ¿verdad? De hecho, ahí cuando vayas a revisar Juan capítulo 2, te vas a dar cuenta de que llega ahí a Jerusalén y hace pues una limpieza, vamos a llamarle, porque se había convertido ahí la casa de Dios en cueva de ladrones, ¿verdad? En vendimias, etcétera, etcétera. Y bueno, prácticamente vemos que estuvo el Señor Jesucristo también comenzando a enseñarle a la gente. Sin embargo, los 3 evangelios sinópticos presentan a Jesús como quien iniciara en Galilea su ministerio. Y lo podríamos entender de la siguiente manera: que después de haber resistido a Satanás en el desierto, Jesús vuelve en el poder del Espíritu, dice Lucas 4, ¿verdad? En otras palabras, estaba a la voluntad y a la obediencia de cumplir con toda la palabra de Dios. Y comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos, dice el pasaje. Y como resultado, ¿qué hubo? Número 1, dice la escritura ahí en Lucas 4, dice que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Pero número 2 también dice, y era glorificado por todos, ¿sí? Esto es como nos presenta Lucas el inicio del ministerio del Señor. Ahora vamos a Mateo, por favor, en el capítulo 4, versículo 12 al verso 17. Estamos haciendo una comparativa de los 3 evangelios, de cómo inicia nuestro Señor Jesús a predicar la palabra del Señor. Dice la escritura, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que ya Mateo nos deja entender otros elementos. Por eso es importante ir cotejando en los 3 evangelios, bueno, en los 4 también, en el evangelio de Juan, ¿verdad? Que vayamos cotejando cómo presentan estos acontecimientos en cada uno de ellos. ¿Qué podríamos decir? Bueno, número 1, que Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Así comienza, ¿no? El versículo 12. Después de que Juan fue encarcelado. En otras palabras, el ministerio de Juan había llegado a su final, había terminado y ahora entraba el Señor Jesús en escena. ¿Qué más nos dice? Nos dice también que vivía en Capernaum, donde puso el Señor su casa, su lugar de residencia, por llamarle de una manera, en Capernaum, ¿sí? Para que se cumpliese la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y verso 2. ¿Qué dice la escritura? Vamos a leer. Isaías 9, verso 1 y verso 2. Son las mismas palabras del evangelio de Mateo, pero ahora dichas por el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de que se cumplieran. ¿Qué dice Isaías 9, verso 1 y 2? Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y por qué estoy citando el libro del profeta Isaías? Porque además de que estamos revisando los evangelios para conocer la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo también necesito que todos podamos entender es cómo Él fue cumpliendo una a una las escrituras, lo que estaba dicho por los profetas desde la antigüedad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y qué pasó? Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, como tercer verdad, lo que yo alcanzo a mirar es que desde ese momento el Señor Jesús se levantó y comenzó a predicar y a llamar a la gente al arrepentimiento. Y había una razón: porque el reino de los cielos se había acercado. Ahora vamos al Evangelio de Marcos y vamos a ver qué nos dice. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, otra vez vemos, ¿verdad?, que resalta este hecho. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué vemos? Vemos varias cosas. Marcos resalta también el hecho de que Juan había sido encarcelado, y nosotros sabemos, porque hay lecturas posteriores en los evangelios, que la causa de ese encarcelamiento, de haber sido apresado, bueno, fue porque Juan reprendió a Herodes. Se acordarán que cuando estuvimos hablando de Juan el Bautista, dijimos que este Juan era un hombre de convicciones, era un hombre santo, era un hombre justo delante de Dios, y que como tenía la enmienda de llamar al hombre al arrepentimiento, cuando vio a Herodes en el pecado. ¿Cuál era el pecado? Bueno, pues nada más que tenía por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Imagínate, estaba en un tremendo adulterio. ¿Y qué hizo Juan? Lo reprendió, porque él no podía quedarse callado o cruzado de brazos, sino que realmente Juan se levanta y lo reprende, y entonces Herodes lo toma y lo lleva a la cárcel. Sin embargo, justamente este era el momento en el cual el Señor Jesús se presentaría, como hemos dicho, después de 30 años de haber estado observando la condición perdida del ser humano. Porque durante 30 años, hermanos, cuando Jesús estuvo creciendo, cuando Jesús estuvo ahí en la tierra, ¿verdad?, de alguna manera vio las miserias que acarreaba el pecado en la vida de la gente. También estuvo palpando con sus propias manos las desgracias de un mundo totalmente perdido por su egoísmo y su pecado. Y por fin, ahora, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Va a anunciar la solución para el pecado, que son el mensaje del evangelio. Y unido a esto, hermanos, ¿quién estaba ahí anunciando el mensaje? Jesús. Es decir, con su misma vida, Él había venido para mostrarnos otra vez el camino de vuelta, de regreso a Él. Vamos a ver el versículo 14 en la segunda parte. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? El evangelio del reino de Dios. Ahora, nada más para que puedas tomar anotaciones, la palabra evangelio se traduce del griego evangelión, que significan buenas noticias, que significan buenas nuevas, un buen mensaje. Y se refiere a las buenas noticias de Dios para con el hombre pecador, para que se vuelva una vez más a Él, para que vuelva a comenzar de nuevo. Ahora,
la siguiente pregunta que yo hago es, ¿y qué predicaba en ese evangelio? Dice Marcos 1:15, por favor, volvamos a leerlo. Dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, número 1, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. En este mensaje, en sus primeras palabras, date cuenta que después de un tiempo de 400 años de silencio de parte de Dios, porque el último profeta que tenemos del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamó? Malaquías. Y después de Malaquías, incluso en nuestras Biblias hay una hoja en blanco, que es el periodo intertestamentario que duró 400 años de silencio, en el cual Dios ya no habló, ya no envió profeta, ya no envió visión, ya no envió sueño, ya no envió palabra. Por lo tanto, yo creo que ahora, justamente después de que vino Juan el Bautista y empezó también él a señalarle a la gente que se volviera de su mal camino, ahora viene el Mesías, viene Cristo, viene Jesús, y sus primeras palabras del Salvador fueron estas. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Ahora la pregunta sería, ¿a qué tiempo se refiere? Se refiere al tiempo de Dios, al tiempo de la aparición del Mesías, de la llegada del ungido, del enviado, de Cristo, de quien escribieron los profetas, y que los mismos profetas incluso escudriñaron, escúchame bien, escudriñaron diligentemente para saber en qué tiempo y en qué persona se cumplirían estas profecías. ¿Y sabes qué se les dijo a ellos? Que no eran estas buenas nuevas, no las iban a ver ellos. Ellos solamente las anunciaban, pero no era para ellos, sino para nosotros estaba reservada la gracia de Dios. Incluso la misma Biblia dice que los ángeles anhelaban mirar estas cosas. Vamos a verlo en la escritura. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, del verso 10 al verso 12. Fíjate, si tú y yo no somos afortunados de vivir en un tiempo en el cual ahora sí tenemos el mensaje ya completo, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. Verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate la dicha que nos tocó a nosotros, que tenemos tú y yo, de poder contemplar la buena voluntad de nuestro Dios. Y abramos ahora Mateo capítulo 13, por favor, versículo 16, verso 17. Fíjate qué dice la escritura también. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el Señor Jesús? Dice, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que tú y yo somos muy afortunados, bienaventurados, somos 1000 veces felices, dichosos. Ahora, a este tiempo es que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dijo, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que los profetas anunciaron con antelación, con anterioridad, ahora se cumple delante de sus ojos. ¿Sí? De tal manera que no estaba diciendo cosas sin un trasfondo sumamente importante. Yo creo que
el entender que el tiempo en el cual Dios mismo iba a visitar a su pueblo, como dice también la escritura en Isaías 7:14, ¿verdad? Que la virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, iba a ser su nombre llamado como Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros, hermanos. De tal manera que esa gracia nos ha sido encomendada a nosotros. Ese silencio de parte de Dios había llegado a su final. Por lo tanto, ahora entraría un plan más grande de parte de Dios. Ya no hablaría Dios a su pueblo a través de un profeta. Ya no traería visiones. Ya no mandaría un mensaje a través de un hombre, sino que Dios mismo vendría a acercarse a nosotros. En otras palabras, el Rey nos trajo ese reino de los cielos, ¿verdad? Por eso es algo incomprensible. La pregunta que en ocasiones yo me he hecho es esta: ¿y por qué Dios no mandó a un ángel para salvarnos? ¿Por qué no mandó a Gabriel? ¿Por qué no mandó a Miguel? ¿Por qué no mandó a un querubín? ¿Por qué no mandó a un arcángel? Alguien que estuviera ahí en la presencia misma de Dios, que fuera un ángel con un rango muy grande. ¿Por qué no mandó a nadie de sus ángeles? Sino que él mismo tomó la decisión de bajar, de tomar un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, de nacer en un pesebre, de estar en un establo sus primeros días, para identificarse con los más necesitados, con los más desprotegidos, con la gente que tiene en ocasiones lo indispensable o menos de lo indispensable. Ahí se vino a identificar nuestro Señor Jesús. Porque aún todos los estudios que hemos tenido hacia atrás, ahora podemos ir entendiendo todas estas verdades. ¿Qué necesidad había en Dios de no mandar un ángel, sino de Él tomar la propia empresa de la salvación tuya y mía, de la salvación de la raza humana, que Él mismo tomó la decisión de bajar a esta tierra para estar con nosotros, para ayudarnos y mostrarnos el camino de vuelta a Él? Por lo tanto, yo quiero decirte, el mensaje que Jesús va a compartir o que estamos leyendo ahorita es sumamente importante. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado. Y de hecho, mira lo que dice Juan capítulo 12, por favor, verso 49 y verso 50. El Señor Jesús traía un mensaje que le había sido dado por Dios el Padre. Así dice la Escritura. Dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, las palabras que estamos leyendo ahorita en el Evangelio de Marcos 1, 14 y 15, lo único que estamos entendiendo es que ese es la buena nueva, las buenas noticias que Dios le mandó anunciar al Señor Jesús. Y es aquí donde nosotros debemos detenernos un poco, porque este mensaje viene de Dios, ¿verdad? Tal vez lo leemos en 2 versículos o en uno. Marcos 1:15, 4 cosas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y empieza a decir: arrepentíos y creed. 4 verdades sencillas, pero muy profundas. Porque este mensaje es el que Jesús nos trajo para salvar. Este es el evangelio que anunciamos. Este es el mensaje que Dios ha establecido, óyelo bien, para todos los hombres, en todo lugar, en todo tiempo, para todas las edades, culturas, razas. Así lo dice la Escritura
por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 30 y verso 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿A qué ignorancia se refiere? Pues a la ignorancia en la que estábamos antes de conocer a Cristo, porque vivíamos complaciendo nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, ¿verdad? Sin embargo, dice que Dios, habiendo pasado esos tiempos de esa ignorancia, ahora manda ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿En qué lugar? ¿Solamente en Jerusalén? ¿Solamente en aquellas tierras? No, dice en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿y cuál es el mensaje? Marcos 1:15. El Señor Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ese se ha acercado es como a la distancia que está la perilla de la puerta para estirar la mano y abrirla. Es decir, está muy cerca el reino de los cielos. Por lo tanto, vienen dos condiciones. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos. Arrepiéntanse. Número 1. Y número 2, crean. Tengan fe. ¿En qué cosa? En el Evangelio. En el Evangelio. En otras palabras, ¿qué entendemos? Que Jesús puso las condiciones para poder entrar en ese reino de los cielos. Y la primera condición que yo veo es que Jesús llamó, Dios llamó a los hombres, a la raza humana que quiere un cambio en su vida, que quiere una oportunidad, otra oportunidad. Jesús llamó al hombre y a la mujer, a la raza humana, a todo hombre y mujer, a que se arrepientan. Y como te decía, me quiero detener un poco para explicar qué es el arrepentimiento bíblico y cómo se procede a él. Para no solamente terminar con esto y decir, bueno, el Señor Jesús llamó al arrepentimiento y a la fe y ahora vamos a seguir con el siguiente versículo. No. Yo creo que es importante a estas alturas en el cual tal vez nos encontramos el día de hoy con la necesidad de aclarar qué es el arrepentimiento, porque si hay algo que no se predica el día de hoy desde los púlpitos es llamar a la gente al arrepentimiento. El día de hoy incluso algunos predicadores pues ofrecen salvación sin arrepentimiento. O en algunos, vamos a decir, las denominaciones, ¿verdad? La gente es llamada al frente para que repita una oración mágica, yo le llamo, conocida como acepta a Cristo en tu corazón, la oración del pecador. Y entonces con 3, 4 frases la gente, el pastor está diciendo ahí, ustedes repitan después de mí, yo me reconozco como pecador, pero te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y entonces ya el pastor le dice, usted ha repetido esa oración, usted es salvo. Sin embargo, se para y va otra vez a volver a su misma vida de pecado. Y yo preguntaría entonces, ¿de qué lo salvó Jesús? La salvación, dice la Escritura en Mateo 1:21, que iba a ser llamado su nombre Jesús porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados, porque si no entonces la gente se engaña. En ocasiones puede decir, bueno, yo ya hice la oración de acepta a Cristo en mi corazón, yo ya lo acepté. Y la pregunta que yo haría, bueno, ¿y Él te aceptó en el suyo? ¿No? Porque realmente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el evangelio es de Dios, no es nuestro. Y Él pone las condiciones, no nosotros. En ocasiones puede haber gente incluso hasta, no sé, en el pecado y viene la persona, el ministro o la gente que anda predicando y le dice, ándele, le venimos a invitar a que se arrepienta, a que haga esta oración de fe le llaman, la oración del pecador, para que deje que Jesús entre en su corazón y haga las cosas ahí dentro, cambie, ¿verdad? Sin embargo, yo no veo eso en la Escritura.
Yo lo que veo es que cuando incluso Pedro, después de Cristo, ¿verdad? Cristo ya había sido ascendido a los cielos y se levanta Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, predicó, ¿verdad? Compartió un mensaje. ¿Y qué sucedió en la gente? La gente fue compungida, porque incluso las palabras fueron muy duras y muy directas y muy claras y verdaderas. Pedro dijo, ustedes crucificaron a Cristo. Y cuando la gente oyó esto, se compungió de corazón. Es decir, fue atravesado su corazón. Nosotros matamos al Cristo, ustedes le crucificaron. Y entonces preguntaron, angustiados, afligidos, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Repitan esta oración después de mí? No, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, el mensaje de arrepentimiento es uno de los mensajes que más se han abandonado el día de hoy, aún en medio de las congregaciones. Porque la gente hoy no quiere escuchar la verdad. Porque en ocasiones se puede levantar la gente y decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo vine aquí no para que me condenaran, sino para que me hablaran del amor de Dios. Pues sí hablamos del amor de Dios. Pero para entrar en el reino de los cielos, Jesús puso las condiciones, no las puse yo. Y Jesús dijo, arrepentíos, número 1, y cree. ¿Estamos claros? Por eso en ocasiones hay gente que puede venir a un lugar donde se predica verdad y de repente dice, no, aquí está la palabra muy dura. ¿Quién la puede oír? Le dijeron un día a Cristo, ¿verdad? Dura es esta palabra. Y se fueron incluso hasta sus discípulos. Y Jesús se voltea y le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, ¿qué necesitamos entender? Que el mensaje Dios lo puso porque viene del Padre. Y nosotros no estamos puestos por Dios para diluir, para acomodar, para que la gente no se vaya a ofuscar, a sentir pues reprendida por cualquier pecado. Y entonces la gente dice, bueno, como no quiero de alguna manera escuchar ese mensaje, mejor me levanto y me voy y me sacudo la palabra. La gente decide también. Pero este es el mensaje, hermanos. Por eso yo quiero ocupar este momento para explicar lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y comencemos por definir ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento se traduce de la palabra griega metanoeo o metanoía, que significa cambiar de mente, cambiar la mente o la manera de pensar de uno. Tiene que ver con enmendar, con aborrecimiento, los pecados pasados que se han cometido. Tiene que ver con sentir compunción, que es lo mismo, sentir dolor por haber dañado u ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Tiene que ver con un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Tiene que ver con un dejar atrás lo pasado, darle un giro a la vida y ahora caminar en un sentido opuesto. Tiene que ver con cambiar de camino, dejando atrás los pecados, sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. ¿Estamos claros? Todo esto es lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento. Al final voy a poner un ejemplo, pero yo creo que está muy claro porque hemos tenido esta experiencia incluso. Cuando llegamos delante de Dios, lo primero que nos fue predicado justamente es pues las obras de la carne, de lo que nos teníamos que arrepentir por haber practicado todo eso. Como dice Gálatas 5:19, ¿verdad? Porque también dice ahí en el verso 21, al final, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles cosas? ¿Cómo comienza Gálatas 5:19? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Que cuando yo estaba empezando a buscar de Dios, llegaba a esas listas y me las brincaba, porque yo decía, esto me está describiendo a mí, esto me está hablando a mí, y esto me reprende a mí. Pero lo más terrible es cuando en el verso 21 al final dice, pero los que practican tales cosas, como ya os lo he dicho antes, no heredarán el reino de Dios. Están descalificados. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue nuestra experiencia? El entender lo malo que habíamos actuado, lo malo que habíamos hecho, los pecados en los cuales nos habíamos inmiscuido. ¿Y qué hicimos? Si íbamos caminando hacia un lugar, dimos la media vuelta, un giro de 180 grados para caminar ahora en el sentido opuesto. ¿Verdad que sí? Amén. Ok, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando hay un arrepentimiento bíblico, la persona entiende que toda su vida la ha echado a perder. Y siente un gran pesar aquí adentro, en su corazón, porque sabe contra quién ha pecado. De hecho, se conoce o se sabe que el arrepentimiento es una etapa de crisis, donde nos sentimos fulminados, donde nos sentimos como que las cosas aun que hacemos o que nos rodean no tienen sentido. Cuando yo empecé a buscar a Dios, empecé también a estudiar la universidad. Y te doy un testimonio. Dios empezó a tratar con mi corazón, con mi vida, con mis pensamientos. Acá en mi conciencia empezó a abrirla, a darme a entender todo lo que yo había hecho mal. Y mira, yo me acuerdo que iba a la universidad en aquellos primeros años como si fuera un zombie, no entendiendo, vamos a decirlo de alguna manera, cómo fui capaz de haber practicado tal o cual pecado. Y en ocasiones estaba tomando las clases y un pensamiento se cruzaba en mi mente y decía, ¿y de qué va a servir que el día de mañana me den un título si cuando muera me voy a perder en el infierno? Y de alguna manera Dios estaba despertando dentro de mí algo que se conoce como convicción de pecado. Y cuando iba a comer, no importa que tal vez me pusieran un plato suculento de una comida que me gustaba antes, pero cuando estaba comiendo me llegaba el pensamiento y decía, ¿y de qué sirve que te nutras? Si de todos modos el día que te mueras te vas a perder. Y no sabes cuánta angustia trajo eso a mi corazón durante mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pude ver que Cristo murió por mí. Hasta que pude entender que Él derramó hasta la última gota de su sangre en una cruz por mí. Y fui liberado de los temores, de las angustias. Y ahora dentro de ese corazón que antes había miedo, temor, angustia, preocupación, Dios puso gozo, paz, alegría, felicidad, una gratitud. Hermanos, que hasta el día de hoy puedo seguir diciéndole a Dios gracias, porque aún haga yo lo que haga, predique, haga misericordia, lo que sea, eso no me gana a mí la entrada al cielo. Lo que yo pude entender es, lo único que me dio a mí la salvación fue que Cristo murió en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, fue sepultado y al tercer día volvió a la vida. Amén. Ok. Volviendo al punto, hermanos, ¿qué características acompañan a un arrepentimiento genuino? Número 1, sentir tristeza por los pecados. ¿Ok? Sentir tristeza por los pecados. Número 2, avergonzarse por ellos delante de Dios. Número 3, confesarlos a Dios. Confesarlos a Dios. Número 4, incluye el abandono de la práctica del pecado. Número 5, abandonar los pecados no solo externamente, sino también de corazón.
Número 6, es hacer lo contrario de lo que hacía la persona que pecaba antes. Por ejemplo, si la persona mentía, ¿ahora qué va a hacer? Hablar verdad. Si antes la persona guardaba rencor, cuando se arrepiente, ¿qué va a hacer entonces? A perdonar. Si antes se amargaba, ahora a tener amor. Si antes era un bravucón, se arrepiente de eso, entonces es un giro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa ser un bravucón, un buscapleitos? Pues ahora es una persona paciente, que soporta, que sabe soportar la adversidad. Si antes se deleitaba en la inmundicia, ahora vive para querer agradar a Dios. Si antes odiaba, ahora ama. Ese es el cambio, hermanos, que Dios está pidiendo de arrepentimiento. Y vamos a ver algunos textos bíblicos para que veamos cómo está fundamentado todo esto que yo te acabo de decir en los pasajes de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10, y ojalá los anotemos para que tengamos bien establecido cuál es el mensaje que el Señor Jesús nos trajo a la humanidad. Dice segunda de Corintios capítulo 7 verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué palabra es la que resalta aquí? La tristeza. Cuando Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que cuando Él venga iba a convencer al hombre ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo te quita esas vendas de los ojos, te quita esas escamas que tal vez te estaban cubriendo para que no vieras la realidad que Dios mira, entonces entras en una convicción de pecado. Y esa convicción te produce tristeza, te produce dolor, te produce vergüenza. Pero esa tristeza es según Dios, proviene de Dios, con el objetivo de llevarte ¿a dónde? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Para salvación. Sin embargo, hay otra tristeza también, dice el versículo. Pero esa tristeza es según el mundo. ¿Y esa dónde te lleva? A la muerte. ¿Qué produce? Muerte. ¿Qué fue la tristeza que le sucedió a Judas? ¿A dónde lo llevó? A veces la gente dice, bueno, es que la Biblia menciona que Judas después llevó las monedas, las entregó a los sacerdotes arrepentido. Sí, pero dice, y saliendo fuera, fue y se ahorcó. Es decir, la tristeza, según el mundo, produce remordimiento. Como el ejemplo que siempre hemos puesto cuando hablamos de este tema. Como el borracho que llega y golpea a la esposa y cuando la ve ahí tirada, ensangrentada, dice, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Y se va y levanta a la esposa y se pone a llorar con ella y dice, mujer, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero a los 8 días vuelve a tomar otra vez y llega y la vuelve a golpear. ¿Qué sucede en ese corazón? Solamente hay remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento, una convicción, una conversión, un volverse de su mal camino. ¿Estamos claros? Ahora, el arrepentimiento que nosotros vemos en las Escrituras es el que describe 2 de Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, con el objetivo, con el propósito de que pueda ser salvo. Hechos 2, verso 37. Hechos 2, verso 37. Dice, al oír esto, ¿qué significa al oír esto? La predicación que había dado Pedro cuando vino el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron, fueron atravesados por un dolor. ¿En dónde? En el corazón.
Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro en el verso 18? Arrepentíos. En otras palabras, ¿qué rasgo se muestra en este pasaje? Que se compungieron. Fueron atravesados por un dolor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y para mí es bien importante que tú y yo podamos entender esto. El que encubre, ¿qué significa el encubrir? El que no declara, el que esconde, el que dice, bueno, pues si todos somos pecadores, bueno, pues si Pedro pecó, si David pecó, si somos santos pecadores, ¿no? No pasa nada, de todos modos todos estamos en la misma condición. Y entonces diluye la responsabilidad que tiene ante Dios. Ese es el que encubre sus pecados. El que siendo un malvado dicen, bueno, pues yo ahí voy, ahí la llevo, ¿no? ¿Qué sucede con el que encubre sus pecados? No prosperará, no avanzará, se quedará estático, se quedará ahí hundido, no seguirá en el camino de Dios. Sin embargo, dice, el que los confiesa, número uno, ¿a quién los va a confesar? A Dios. No al sacerdote, no al hermano, no al pastor, no al predicador. El que los confiesa a Dios. Pero no solamente dice el que los confiesa, dice y se aparta. Fíjense cómo incluso en la religión el día de hoy mutilan la escritura. Porque acá dice confesar y apartarse. No dice los confiesa y siguen ellos. Los confiesa y se aparta. Entonces, ¿él qué? Él sí alcanzará misericordia. Qué clara es la palabra, hermanos. Nada más que el hombre siempre la trata de, pues, poner a su gusto, ¿verdad? Y ahí está el problema. Isaías 55, verso 7. ¿Qué más vemos? Dice la escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, dé la media vuelta. Si iba en un camino de perdición, vuélvase ahora ¿a quién? A Jehová. Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Estamos claros? Ahora, cuando dice aquí la palabra deje, es la palabra griega apolipeto. Apolipeto, de ahí se traduce la palabra deje, que significa abandonar. Abandonar. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta qué es lo que nos está pidiendo Dios. Abandona. ¿Qué cosa? El impío su camino. Abandone sus pecados. Déjelos atrás. Y no solamente el pecado, dice el hombre inicuo sus pensamientos. Porque dime si no es cierto. Cuando estuvimos en el pecado, todo estaba corrompido dentro de nosotros. Hasta lo que pensábamos. Las malicias, el hecho de que a lo mejor alguien nos ayudara y de repente decíamos, bueno, ¿y este qué me va a pedir? No te iba a pedir nada, te iba a ayudar. Pero ya la gente andando ahí como en un... parecíamos de esos cuerpo espín, ¿no? Ahí todos, a ver, ¿por qué viene ¿por qué me saluda? Las malicias ahí en el corazón, hermano. Por eso aquí la palabra dice, deje su camino impío y también sus pensamientos inicuos y vuélvase a Jehová. ¿Ok? Hechos 26:20. ¿Qué más vemos? Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Este mensaje es para todo el mundo. ¿Qué les anunció Pablo? Que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. O también de repente le podemos llamar o lo podemos encontrar en la Biblia como frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, viendo esto que dice la Biblia, si una persona está verdaderamente arrepentida, sentirá tristeza, sentirá vergüenza porque ha ofendido a Dios, porque ha ofendido a los hombres y a su prójimo, obviamente, y en ocasiones podemos comenzar desde nuestra propia casa. Con nuestros pecados los ofendimos. Y en ocasiones también tenemos que ir y restituir. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, me acuerdo que incluso tuve que ir y pedir perdón. Y perdóname por esto, y perdóname por esto otro, y perdóname por aquello, y por mi falta de amor, y por mi resentimiento que a lo mejor tenía. Y la gente de repente me decía, bueno, pero pues yo siempre vi que me trataste bien. Sí, pero en mi corazón yo sabía que había ahí algo que no era correcto. Entonces sentimos vergüenza, hermanos, por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a nuestro prójimo. Pero no solamente sentimos eso, sino que confesamos a Dios nuestras transgresiones, sin pretextos, sin excusas, no adornamos nada, al contrario, sacamos todo lo que hay ahí dentro, pero también hay un abandono del pecado. Y entonces comenzamos a hacer lo recto y lo justo. Y esto es exactamente lo que Jesús quiso decir al predicar: arrepentíos. El que no ha tenido esta experiencia, quiero decirte, nunca se ha arrepentido verdaderamente. Pudiera haber tenido un remordimiento, que es muy común, o quizás se habrá sentido un poco mal de su manera de vivir, pero si no llena todas las características que hemos revisado en la Escritura, no se ha llevado a cabo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico. Y pues por obvias razones, pues tampoco podrá entrar a la salvación en la vida venidera, ni a las bendiciones que Dios tiene preparada. En una ocasión hemos leído el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que llegó Nicodemo, tocó la puerta ahí en Juan 3 y era de noche. Y entonces abrió Jesús, y inmediatamente que Nicodemo vio a Jesús dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús dijo: no, este no me viene a alabar, este viene con una necesidad. Y entonces le dijo Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Un maestro de Israel, que enseñaba la ley al pueblo. Y entonces cuando le dijo el Señor Jesús: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo dijo: ¿y cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entiendo. Y el Señor Jesús le dijo: no me refiero a la carne, porque la carne, lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer del Espíritu, Nicodemo, porque el que no nace de nuevo no puede ver, y también dijo: no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué se necesita, hermanos? Nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, cuando ya no queremos hacer lo mismo y le entregamos nuestra vida a Dios. El Señor Jesús fue muy claro cuando en una ocasión iba caminando y le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué dijo Jesús? No dijo: sí, poquísimos. No dijo: no, son muchos, no te preocupes. Jesús volteó y miró a ese hombre y le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, ¿qué le dijo a este hombre? Esfuérzate. Y esa palabra esforzaos es la palabra griega agonizomai. Agonizomai, de donde se deriva incluso nuestra palabra que tenemos en castellano, agonizar.
Cuando una persona está agonizando, sí o no, está debatiendo entre la vida y la muerte. Ya se va y de repente vuelve otra vez, ¿no? Y decimos, está agonizando, está luchando todavía entre morir y no morir. Entonces, ¿qué nos da a entender? Cuando dice, esfuérzate, pues que tenemos que ponernos en la brecha, hermanos. Ponernos en la brecha. Ahora, cuando el Señor Jesús predicó que la gente se arrepintiera, el Señor Jesús nos habla de algo que es serio y profundo. Es un hecho radical en el cual el ser humano decide dejar de servir al pecado y se rinde sin condición a Dios, dolido por haberlo ofendido. Como te decía anteriormente, y esto es una crisis, el punto decisivo en donde un hombre aborrece su vida pasada y su mala manera de vivir, sin pretexto, sin excusas, sin rodeos, sin ponerle flores, nada, sin justificaciones, y decide de su propia voluntad escoger abandonar esa vida que no agrada a Dios y obedecer gustosamente en todo al Señor, justamente es cuando está el arrepentimiento, sin límites y sin reservas. Y esta enseñanza del arrepentimiento está siendo quitada o minimizada en el cristianismo del día de hoy. No se les está explicando a la gente en qué consiste el arrepentimiento. Y te digo, de repente, si al ministro se le ocurre hablar acerca en torno del adulterio, y de repente hay gente que vive en adulterio, pero se para y se va y dice, no, yo no vine a que me reprendieran. Y entonces también, como hay muchos pastores que no quieren confrontar, porque si se va la gente, pues también se va el diezmo, se va la ofrenda, y entonces dicen, no, mejor les voy a hablar bonito, para que no se me vayan. Pues sí, pero el día del juicio Dios nos va a llamar a cuentas, ¿no? Y a los que predicamos la palabra también nos va a decir, ¿qué predicaste? ¿Mi mensaje? ¿O te quisiste ir por las ramitas solamente ahí para que la gente no se sintiera señalada? Y pues líbreme Dios, hermanos, que yo le diga, no, pues sí, me quise ir ahí por la libre. Porque Dios me va a decir, no, yo te mandé a predicar mi evangelio, no tu forma de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por último, vamos a ver un ejemplo de manera rápida en las Escrituras, en el Salmo 51. Solamente es como un ejemplo para que podamos ver cómo en las Escrituras se muestra esta experiencia de arrepentimiento en la vida de un hombre llamado David. Todos nos acordamos que un día llegó Natán el profeta y reprendió fuertemente a David por un pecado que él había cometido. Y no fue cualquier pecado, hermanos, todos nos acordamos, ¿verdad? Fue un pecado de adulterio. Y no solamente de adulterio. Después de que esta mujer con la cual se había metido David quedó embarazada, y el marido estaba en el campo de batalla, en la guerra, y ya llevaba varios meses, pues la gente iba a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? ¿Qué hizo David? Manda a llamar a el esposo, Urías Eteo, y entonces trata de llevarlo allá a su casa para que pueda estar con su mujer, y entonces digan, pues cuando él vino, ¿verdad? Entonces Betsabé se embarazó de él, pero no pudo, y empezó a idear planes terribles, hermano, porque el hombre sin Dios es así. Y en ese momento se entiende que David estaba, pero si bien apagado en torno a las cosas de Dios. Hay que cuidarnos, hermanos. Los que estamos caminando con Dios, hay que cuidarnos mucho, porque si no puede venir a nuestra vida un descalabro, como lo vino en la vida de David. Ahora vamos a leer rápidamente el Salmo 51, verso 1 al 4 y del 7 al 12. Fíjate la oración de David. Después de que Natán vino y lo reprendió duramente, él entró en convicción y empezó a decirle a Dios, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué empieza a rogar? Piedad. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y por favor, yo quiero que usted vaya atento y que vaya mirando las palabras clave, porque incluso se empiezan a resaltar varias, y varias veces incluso habla de borrar, limpiar, purificar.
para que te des cuenta cuál es el deseo, cuál es el anhelo de una persona que está arrepentida de haber pecado. Entonces dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ¿qué cosa? Mis rebeliones. ¿Verdad que sí reconocía? Yo, hasta pone ahí, yo reconozco o sea, se hace responsable de sus actos. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Se responsabiliza otra vez. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí yo no veo la actitud que tuvo Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, dime si no es cierto, lo hemos leído allá en Génesis 3. Que viene Dios y los anda buscando. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Escondidos. Y entonces Dios les dice, ¿y por qué se escondieron? Bueno, porque tuvimos miedo, desconfianza. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque estamos desnudos y nos escondimos. ¿Y acaso comiste, Adán, del árbol que mandé que no comieran? La mujer que me diste me dio y yo comí. Y se voltea a ver a Eva y dice, mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Yo no soy responsable. ¿Para qué creaste la serpiente? O Adán pudo haber dicho, ¿para qué me diste a esa mujer? En otras palabras, quitando toda la responsabilidad de sus hechos y mandándola hacia los demás, a las circunstancias, a las cosas que le rodeaban. Sin embargo, aquí, en este arrepentimiento, yo veo que David se hizo responsable de sus actos. Verso 7. Y le dice a Dios, le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Verdad que sí había tristeza? ¿Verdad que sí había dolor? ¿Hasta dónde estaba David? Abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué nos damos cuenta en la vida de David, de este salmista David, de este rey? Número 1, sabía que su pecado había sido contra Dios. ¿Cierto o no? Sí, cierto. También contra Urías Eteo, contra Betsabé, claro que sí. Porque obviamente fueron los criados del rey a traer a Betsabé, no se podía resistir, era el rey, pero cometió vileza. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me deja entender este pasaje? Que cuando el hombre o la mujer no están conscientes de esta realidad, echan la culpa de sus pecados a otras personas. Pero cuando les ha caído el 20, entonces ellos agarran sus propios actos y los miran terribles. ¿Sí? El hombre que dice, bueno, es que pues yo no tuve la culpa. Imagínate, ¿no? Si David hubiera dicho, bueno, pues ¿quién le manda a esta mujer bañarse ahí en su patio? Bueno, pues sí, pero a ti, ¿a quién te manda? Codiciarla, mandar por ella, llevarla a tu recámara, adulterar con ella. O sea, ¿quién te mandó? Pero David sí le cayó el 20 y dijo, contra ti he pecado. Fue diferente a una persona que solamente está tomando las cosas a la ligera, pero que no profundiza. Cuando cae un arrepentimiento de parte de Dios, la persona de verdad se ve como un monstruo. Y si te das cuenta en las palabras, ten piedad, borra, esconde, lávame, límpiame, renueva, vuelve el gozo, crea un corazón limpio. Si te das cuenta, hay una necesidad de limpieza porque se siente sucio. Y lo único que podemos observar es que David se sentía el más pecador de todos los seres humanos y pedía perdón y misericordia a Dios. Por eso el arrepentimiento es como si se despertara de un sueño y abriera sus ojos ante su propia realidad y ahora se diera cuenta de que está convertido en un monstruo.
mira sus manos y se da cuenta que con ellas pues maltrató a sus hijos, a lo mejor un padre, una madre, ¿verdad? O que ha hecho cosas terribles. La mujer se da cuenta que con sus propias manos, como dice la Escritura, ha derribado su hogar, su casa, sus hijos. El hombre mira sus vicios y la verdad se siente el peor, porque dice: es que con esto he destruido mi familia, a los míos. Mira sus pies y se da cuenta que con ellos ha ido en pos del pecado. Mira su corazón y se da cuenta que ha albergado todo tipo de resentimientos, de enojos, de amarguras, de codicias, de soberbias, de malicias, de homicidios. Y en ocasiones puede decir la gente: ¿en qué tiempo permití que todo esto me viniera a inundar? En otras palabras, se da cuenta que desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies no hay en él nada bueno, sino hinchazón y podrida llaga, como dice Isaías 1:6, ¿verdad? Y la persona se siente sucia. Y no importa en ocasiones cuánto lavado de cerebro se quiera hacer, no habrá nada que pueda quitarle la pena o la condena por el pecado que ha cometido. No importa que ahora se porte bien y que diga: bueno, ya, todo lo viejo ya pasó, ahora le voy a echar ganas, para adelante voy a esforzarme, ¿verdad? Cuando sabe que en su pasado hay algo que lo condena. Y no importa que haga misericordia, no importa tal vez que vaya y predique o haga cualquier cosa. Jeremías 2:22, fíjate qué dice la Escritura. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. O sea, no hay cosa, humanamente hablando, con la cual nosotros podamos quitarnos la culpabilidad del pecado, porque dentro de ti, dentro de mí, hay algo que se conoce como conciencia. Y nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, ¿verdad que sí? Hay gente que dice: bueno, es que yo no sé si está bien o está mal. Bueno, que te lo hagan a ti. No, ¿cómo crees? Eso está mal. Entonces sí está mal. Y tú tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Claro que sí. Todo mundo sabemos qué es bueno y qué es malo. De tal manera que cuando el hombre ha pecado, su conciencia le está acusando. Y es cierto, también hay una condición en el hombre que se llama dureza de corazón. Cuando la gente ya se vuelca al pecado y no le redarguye su conciencia, su corazón ya está muy endurecido. También hay eso. Pero lo normal es que cuando la gente ha cometido una falta, sabe que ha cometido una falta. Y cuando el Espíritu Santo viene a esa vida, trae convicción de pecado. No es que la gente empiece a sangolotearse, a aventar sillas y a caerse ahí, revolcarse en el piso y decir: ya, la gente recibió el Espíritu. No. Ese es un show, hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, lo convence de pecado, de justicia y juicio. Y nos hace temblar, porque nos damos cuenta de nuestra realidad. Y hay intranquilidad. Y el corazón está pesadumbrado. Y en los hombros está todo el peso del pecado. Hay gente que en ocasiones hasta el sueño se le va en la noche. Conocí a un hombre que no se quería dormir porque decía: si me duermo no sea que vaya a despertar, pero amanezca en el infierno. Porque estaba en una convicción, en un trato de Dios directo, porque lo quería llevar al arrepentimiento. Y es más, quien entra en esta convicción también se siente merecedora del castigo eterno. En ocasiones incluso hay quienes pudieran llegar a pensar: yo no tengo perdón de Dios. Sin embargo, en los pasajes que hemos leído, dice: vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que siempre
Se acompaña al arrepentimiento el mensaje de salvación. O sea, Dios no viene y nos señala el pecado y dice, bueno, ahí quédate, ahora ya me voy. No. Por eso dice arrepentimiento y ¿qué? Y fe. La segunda parte es fe. Pero es importante que quede claro que el arrepentimiento tiene que ver con una aborrecer el pecado, ya no darle más tregua, más cabida en el corazón. Como decía un día Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Allá en Job 42:6, nada más anótalo. Hay que vivir todo lo contrario, hermanos, a la vida de antes. Y concluyo, por último, que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La segunda condición que vemos en el Evangelio es crean, tengan fe. ¿En qué cosa? En el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Tiene que ver esta palabra creer, tiene que ver con confiar, tiene que ver con tener fe, una fe que obedece, una fe en que Cristo, Él es el Salvador. Cuando la persona ha procedido al arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo te llevará a el Calvario, te llevará a la cruz del Calvario, porque quiere llenar tu corazón de fe. Y es ahí donde tú tienes que aplicar toda tu confianza en que Cristo vino a pagar por tus pecados. Y esa fe no tiene que ver con la confesión positiva, sino con una confianza como la de un niño con su padre. ¿Crees que Cristo vino a esta tierra por ti? ¿Crees que Cristo pagó por tus pecados? Ya no dices, es que Jesús es el Salvador del mundo, sino más bien ahora dices, es que Jesús es mi Salvador. Como el Salmo 23, hermoso, ¿verdad? Jehová es, ¿qué? Mi pastor. ¿Te das cuenta cómo se apropia uno? Porque es una relación personal con Dios. Entonces Él pagó por mis pecados. Y aún nos damos cuenta que si hubiésemos sido, tú hubieras sido la única persona por la que hubiera pecado, Cristo hubiera venido por ti. Y Cristo hubiera muerto en la cruz por amor a ti. ¿Crees que Cristo llevó todos tus pecados al madero? ¿Crees que Cristo tomó tu lugar para recibir el castigo que tú merecías? ¿Crees que Cristo te ama? ¿Crees que con Él todo es posible? ¿Lo crees? Y como dice la Escritura, que ahora andamos por fe y no por vista. Y también dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. Y este es el Evangelio de Jesús, el mensaje que trajo Cristo desde los cielos, dado por el Padre, para esta tierra, para el pecador arrepentido, para perdonar nuestros pecados, para darnos una segunda oportunidad, y que de alguna manera necesitamos agradecerle mucho a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque así inició el Señor Jesús con su ministerio. Y Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque ir explicando paso a paso lo que leemos en los evangelios para nosotros se vuelve enriquecedor, Señor. Nuestra vida se llena de gozo, se llena de alegría al saber que bajaste de los cielos y trajiste un mensaje para la humanidad, Señor. Y hoy nos sentimos aún deudores, Señor, ante tanto amor derramado en cada mensaje, en cada palabra, Señor. Predicabas en aquel tiempo en Galilea el evangelio del reino de Dios y decías, el tiempo se ha cumplido, no más silencio,
de parte de Dios. El reino se ha acercado, está tan cerca de ti como si estiraras la mano para abrir la puerta. Arrepiéntanse y crean. Un mensaje sencillo pero muy profundo. Padre, y hoy te damos gracias porque podemos entender lo que es el evangelio, lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a no rebajar en medio de este lugar el evangelio que ha sido predicado, Señor. Ayúdanos a valorarlo mucho, Señor, y a enseñarlo también a las nuevas generaciones. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.